Y para que haya o pueda haber un cambio en nuestras vidas, es necesario que haya un primer paso, y un primero muy importante paso, y es el reconocimiento. Reconocer que necesitamos. ¿Cuántos aquí, levanten la mano los que fueron rescatados de un vicio? Dios me rescató de diversos vicios. El primer paso para poder dejar cualquier vicio, si aquí hay alguno de los que todavía está sufriendo ese flagelo, porque a veces pasa que aún aunque hayamos venido a Cristo, todavía estamos luchando con algunos vicios. Si usted es de los que aún está luchando con algún vicio, lo primero que usted tiene que hacer es reconocerlo. Yo recuerdo cuando yo era un borracho y yo decía: yo no soy un borracho, me tomo unas para la sed. Lo que pasa es que esas unas eran bastantes y muchos días a la semana. Pero yo decía: yo no es un vicio. El cigarrillo, yo decía: no es un vicio. Y yo decía: eso es de vez en cuando, yo lo controlo. Pero en realidad no controlas nada, ellos te controlan a ti. Porque todas las pasiones de nuestra mente, corazón y nuestra carne realmente nos dominan si nosotros lo permitimos. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder dejar y cambiar todos esos hábitos incorrectos es primero reconocer que son un problema. Hasta que tú no reconozcas que son un problema en tu vida, no vas a tener la determinación para empezar a cambiar. Igualmente pasa con nuestro estilo de vida. Nosotros tenemos que reconocer que hay áreas en nuestras vidas que tienen que ser cambiadas y tenemos que estar dispuestos a hacer algo para que cambien. Muchas veces nosotros nos conformamos, dígale que está a su lado, no sea conformista. Nos conformamos con una vida espiritual mediocre. O mucho peor, asumimos una vida espiritual en nuestros términos. Esta es una enfermedad que sufrimos la gran mayoría de cristianos, que asumimos una vida espiritual en nuestros propios términos y conforme nosotros nos imaginamos que debe ser una vida espiritual correcta, y asumimos que esa es la forma en la que debemos caminar y creemos que estamos bien. Pero quiere que le cuente una historia. Muchos se van a perder creyendo que están bien. ¿Usted sabía que mucha gente viene a la iglesia simplemente para sentirse moralmente bien y políticamente correcto? Y a veces permitimos que la iglesia se convierta como eso. O sea, estoy cumpliendo con Dios, me congrego de vez en cuando. Estoy cumpliendo con Dios, diezmo de vez en cuando. Estoy cumpliendo con Dios, ofrendo de vez en cuando. Y en mis términos, creo que mi vida espiritual está. Dígame si usted no ha hablado alguna vez con personas que incluso están en el mundo y descaradamente te dicen: yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no bailo pegado, yo estoy bien. Y en sus términos y en su moral y en su perspectiva creen estar bien, aunque ante los ojos de Dios sea todo lo contrario. Hoy quiero hablarle a usted respecto a eso y quiero recrearlo a través de una historia bíblica de alguien que tuvo un encuentro de transformación con Jesús. Usted ha venido a Cristo, ¿cierto? Y si usted ha venido a Cristo, ese encuentro con Cristo te tiene que transformar de alguna forma, te tiene que cambiar. Tú no puedes ser el mismo cuando estás caminando con Dios. Venir a la iglesia no tiene que convertirse simplemente en algo religioso que cumplir, sino en un encuentro que te tiene que transformar. Si el encuentro con Cristo no te ha transformado, a lo mejor no has tenido un verdadero encuentro con Cristo. Y quiero que usted me acompañe, el libro de Hechos, capítulo 9, verso 1. Y aquí inicia contando la historia de un hombre muy famoso para la iglesia, y es el apóstol Pablo. Pero esta historia habla desde el antes del apóstol Pablo, que ¿cómo se llamaba? Se llamaba Saulo de Tarso. Algo que evidencia este cambio en la vida de Saulo es que Dios hasta el nombre se lo tuvo que cambiar. Hay muchos de nosotros que hasta el apellido Dios no lo va a tener que cambiar, porque muchos de nosotros estamos podridos hasta la médula. Y no te estoy diciendo que porque seamos personas muy malas. Escuche, no quiero que se confunda. Es porque a lo mejor estamos contaminados de ideas erróneas hasta lo más profundo de nuestro corazón. Yo siempre cuento esta anécdota de una manera muy risible,
de que antes de que yo conociera el evangelio, cada vez que alguien me venía a predicar del evangelio, mi respuesta automática era: es que yo soy católico, apostólico y romano. Así fueron mis padres y mis abuelos, y así seré yo y todas mis generaciones. Pero yo lo hacía por costumbre. Esa era parte de la esencia que habían transferido en mi ADN espiritual. Esto es lo que tú tienes que decir, es lo que tú te tienes que creer, aunque fuera falso, porque yo no era católico. Yo los domingos no iba a misa, yo los domingos iba a cantina, pero decía ser católico. Apostólico menos, porque apostólico es enviado. Nunca fui enviado, nunca compartí el evangelio a nadie, nunca prediqué, o sea que tampoco era apostólico. Y romanos menos, mire esta cara de chipcha. Pero se había marcado en la esencia de lo que me habían enseñado y lo que yo creía que era correcto ser. Y establecí eso como mi esencia de vida, aunque estuviera equivocado. Aquí encontramos la vida de un hombre llamado Saulo, que tenía ciertos aspectos similares. Se había levantado en una estructura religiosa, era un hombre políticamente correcto, era un hombre influyente. Saulo de Tarso era un hombre que tenía extrema influencia, al punto que cuando se levanta la corriente cristiana, él la identifica como algo que va en contra de su religión, y toma la decisión de empezar a atacar lo que él veía como una amenaza a su ejercicio de fe. Empezó a ver los cristianos y dijeron: ellos atacan lo que como estructura religiosa yo defiendo, entonces yo tengo que perseguirlos y atacarlos a ellos. Y tal era la influencia que tenía Saulo de Tarso, que incluso recibía autorización de la organización religiosa y aún de los entes gubernamentales para atacar a la fe cristiana que estaba recién naciendo. Y aquí vemos en este capítulo ese encuentro que tiene Saulo en el antes y el después de conocer a Jesús. Y quiero que usted lo lea conmigo. Hechos capítulo 9 verso 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Quiero dejarlo hasta aquí. Verso 5. Ahorita continuamos un poco más en la historia. Aquí vemos una historia de confrontación. Diga conmigo: confrontación. A lo mejor hoy en esta mañana Dios lo va a confrontar un poquito. Vemos un episodio de confrontación. Viene Saulo de Tarso, dice la palabra que él va a las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Eran la representación de la iglesia de su tiempo. Escuche, lo que pasa es que nosotros antagonizamos ciertos términos. Nosotros como iglesia ahora en este tiempo hablamos de judíos, fariseos, saduceos. Hablamos de los principales de las sinagogas y los ponemos como un ente antagonista, demoníaco. Pero realmente era la iglesia de ese tiempo, eran los sacerdotes de ese tiempo, eran los ministros de ese tiempo. Si hiciéramos un paralelo, en pocas palabras podríamos decir que Saulo de Tarso fue a donde el pastor y le dijo al pastor: pastor, hay unos herejes, ¿será que usted me da autorización para llevármelos presos? Y el pastor le dijo: hijo, vaya con la bendición del Señor. Estoy tratando de ponérselo en términos muy entendibles para esta época, pero técnicamente fue lo que sucedió. Si los religiosos de su tiempo observaran a Saulo de Tarso, dirían que Saulo de Tarso era una persona que defendía la fe. Si nosotros transfiriéramos a Saulo de Tarso a la historia de este tiempo, podríamos decir que Saulo de Tarso era un defensor de la sana doctrina.
y estaba observando a unos herejes que se estaban levantando en contra de la estructura religiosa que él conocía y defendía. En pocas palabras, vemos a un Saulo de Tarso ejerciendo su fe en los términos que conocía. Y él creía en su corazón que estaba bien. Podríamos decir que Saulo de Tarso se creía un muy buen evangélico. ¿Hay alguien aquí que se crea un muy buen evangélico? No hay amenes. Pero la realidad es que sí lo hemos creído. Nos creemos tan buenos evangélicos que creemos tener la capacidad de hacer lo que hizo Saulo de Tarso: mirar a otros y decir, ellos están equivocados. Esta semana, y quiero hacer un paréntesis aquí, hubo de alguna manera un revuelo en las redes sociales por una caída de un predicador muy famoso en los Estados Unidos. El hombre pecó, y como se levantó de esas corrientes en las cuales son muy radicales, y de esas corrientes que señalaron duramente los errores de otras personas, el día que este hombre cae, pues fácilmente por los mismos de su casa fue expuesto, juzgado públicamente para la burla de la gente por causa de su pecado. ¿Esto qué me enseña? Primero, yo soy de las personas que les he enseñado siempre que nosotros no debemos juzgar al hombre de Dios que cae, porque es simplemente un ser humano. El problema ha sido idealizar a los hombres de Dios. No son perfectos. Pero la particularidad que hay en este caso es que era uno de los predicadores que solía señalar duramente a las doctrinas que tal vez no pensaban como él pensaba. Y por esa razón, con mucha tristeza, yo pude ver como aquellos que en algún momento se sintieron atacados por él con sus enseñanzas, empezaron ahora a atacarle a él a la vez que lo vieron cayendo. Y eso evidencia una sola cosa: lo que dijo la palabra de Dios: aquel que esté firme, mire que no caiga. Porque ninguno, escúchelo, ninguno estamos exentos de caer en el error. Ninguno estamos en el conocimiento pleno de la verdad absoluta. Y esto es algo que yo he venido predicando los últimos años. Yo no puedo creer que soy dueño de la verdad absoluta, porque entonces estaré en el error. En algún momento de mi fe, de mi ejercicio de mi fe, llegué a creerlo. Los primeros años como pastor fui uno de esos pastores religiosos que atacaban, señalaban, y lo que yo conozco y sé es la verdad, y todos los demás están equivocados. Gracias al Señor fui transformado por la revelación que hay en la palabra del Señor. Pero hay muchos que hemos sido cerrados y negados en nuestro entendimiento para ver la luz que Cristo nos quiere dar a través de las Escrituras y ser transformados. Esto fue lo que viene a pasarle a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso creía que su vida espiritual era recta, correcta y completa. Y él no iba a cambiar de opinión. Escuche, él nunca iba a cambiar de opinión si no tenía un encuentro con Jesús. Pero dice la palabra que Dios en su corazón tenía un plan. Diga conmigo, un plan. Dígale al que está a su lado, dígale: Dios tiene un plan contigo. Dígaselo al que tiene al otro lado, dígale: Dios tiene un plan contigo. Entonces, si Dios tiene un plan contigo, te tiene que confrontar para alinearte al diseño que Él tiene para ti. Aunque eso esté muy alejado de lo que tú piensas o creas que es correcto y agradable para Dios. Y dice la palabra que viene Saulo de Tarso en su camino de Damasco, yendo a hacer lo que creía que era correcto, y le sale en el camino una luz que lo rodea. Dígale al que está a su lado: cuando te alumbra el Señor, te tienes que detener. Él tuvo que parar su camino, tuvo que detener su camino, tuvo que frenar su camino, porque esa luz le estaba trayendo una nueva revelación. Y dice que
cae sobre tierra, y cuando cae sobre tierra, Saulo de Tarso escucha la voz de aquella luz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y mucho más impresionante lo que dice después: porque dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. En pocas palabras, Jesús estaba diciéndole: Saulo, a lo mejor lo que tú pretendes perseguir es lo que deberías defender. Estás yendo en un camino en contracorriente. Tus intenciones son correctas, pero tus acciones son incorrectas. Ay, ay, ay. Mira, hubo algo que a mí el Señor me enseñó hace muchos años. Cuando una vez Dios me tuvo que decir: Alexis, tú tienes muy buenas intenciones, pero estás haciendo cosas que yo no deseo. Estás haciendo cosas que yo no te estoy pidiendo. Y entendí y aprendí que a Dios no se le sirve con buenas intenciones, a Dios se le sirve con obediencia. Dice la palabra: obediencia quiero yo, más no sacrificios. Y esa confrontación a Saulo es: Saulo, tú eres esforzado. Saulo, tú crees que estás haciendo las cosas bien. Saulo, tú crees que estás siendo útil para la obra, pero sin darte cuenta estás persiguiendo. Estás persiguiendo aquello que tal vez en tu corazón quieres defender. Saulo creía defender el propósito de Dios. Saulo creía defender el plan de Dios, pero sin saberlo estaba persiguiendo el propósito de Dios para ese tiempo. En Cristo se estaba revelando la gracia, en Cristo se estaba revelando la salvación, en Cristo se estaba revelando el perdón, pero Saulo de Tarso estaba haciendo un obstáculo, persiguiéndolo. Lo importante de este asunto, amados, es que cuando tengamos ese encuentro personal con Jesús, estemos dispuestos a escuchar. Mira, a muchos nos está hablando Dios y nosotros estamos haciendo oídos sordos, porque es más fácil caminar como Saulo de Tarso. Es mucho más fácil ser Saulo que ser Pablo, porque Saulo es influyente. Saulo es políticamente correcto. Saulo es religiosamente correcto, pero Saulo está en contra del propósito de Dios. Aleluya. Había algo que tenía que pasar en la vida de Saulo de Tarso, y era tener un reconocimiento de que a lo mejor estaba caminando en el error. Y la única forma para que eso ocurriera era que Saulo tuviera un encuentro cara a cara con Jesús y ser confrontado por aquel al que perseguía. Escucha aquella voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos estamos encontrando luchando contra Dios, amados? Yo recuerdo años atrás en el Evangelio, y yo lo puedo hablar con mucha libertad, porque yo hice un pacto con la iglesia que es un pacto de integridad y no decir nada que sea incorrecto o que sea falso. Yo recuerdo que en mis primeros años de pastorado, tal vez por mi formación del pasado, fui de esos cristianos que solían dar mucho látigo a la gente, mucho palo. Juzgaba a los otros pastores que hacían las cosas que yo no hacía. Juzgaba a los otros cristianos porque actuaban de manera diferente a como yo lo hacía. Yo era de los que creía que que predicaba era la corbata y no el predicador. Yo era de los que juzgaba a las mujeres que se subían en un púlpito con un pantalón. Yo decía: esas son unas pecadoras, hijas del diablo. Porque así lo creía yo. Y como así lo creía yo quería que todo el mundo creyera igual que como yo creía. Y sin darme cuenta, subido en un púlpito predicando, yo era un Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia de Cristo. Hasta que un día, por la palabra, recibí por el entendimiento que la iglesia de Cristo es un cuerpo, y que ese cuerpo tiene una función específica, cada órgano. Por eso el apóstol Pablo fue tan didáctico al enseñar con respecto a la iglesia, y dijo: porque es que la nariz no puede ser boca, ni la boca puede ser nariz. Cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene una función dentro del cuerpo de Cristo y tiene un propósito en el plan de Dios. Y aleluya, déselo fuerte al Señor. Y entendí que si alguien cree un poco diferente a como yo creo, no necesariamente es porque esa persona esté en el error, porque muy posiblemente pueda que yo esté en el error.
Recuerda, no somos conocedores de la verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo. Y esa verdad absoluta está revelada a través de su palabra. No de lo que yo pienso, de lo que yo creo, sino de lo que Dios determinó y Dios dijo. Y entendí con eso que cada parte del cuerpo de Cristo, cada congregación, tiene un propósito del plan. Incluso aquellas congregaciones que son ultra extremistas, legalistas, o aquellas que de pronto son un poco más liberales, cada uno tiene una función. De eso yo soy amigo de pastores que son ultra conservadores y somos muy amigos, podemos sentarnos a hablar. Pero yo sé que una oveja de ellos en mi congregación no sobreviviría. Y estoy seguro que ovejas de mi congregación en la iglesia de él tampoco sobrevivirían. ¿Por qué? Porque Dios nos entregó a nosotros una identidad espiritual específica para cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Y eso hacemos. Cuando entendemos eso, escuche, cuando entendemos eso, abrimos nuestra mente para escuchar lo que Dios quiere decir y para dejarnos formar como Él quiere formarnos. Y esto fue algo que entendió Saulo de Tarso cuando tiene ese encuentro con Jesús. Y creo que es algo que necesitamos nosotros hacer. Estar dispuesto a abrir nuestra mente y nuestro corazón para escuchar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Bien, Saulo podría mantenerse firme en su convicción, pero al tener esa confrontación con Cristo, entendió que necesitaba cambiar. Que aunque había buenas intenciones en su corazón, las buenas intenciones no alcanzaban. Dígale al que está a su lado, no intente servir a Dios con buenas intenciones. Las buenas intenciones no alcanzan para servirle a Dios. Dios no quiere que le sirvamos con buenas intenciones, quiere que le sirvamos con obediencia extrema. Aleluya. Y miren lo que dice más adelante. Versículo 6. Temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira esta transformación instantánea que ocurrió en la vida de Saulo de Tarso por una simple acción que fue el reconocimiento. Mira la respuesta que le da Saulo: Señor, ¿tú qué quieres que haga? En esta respuesta Saulo estaba transfiriendo la autoridad que creía tener al Señor. ¿Cuánto necesitamos nosotros, amados, someternos y sujetarnos a la autoridad y a la voluntad de Dios? Porque muchos de nosotros de manera religiosa, tal vez venimos cada domingo, levantamos las manos y decimos: Señor, haz lo que tú quieras, pero realmente está pasando. ¿Realmente estamos permitiendo que Dios sea el que direccione mi vida? Que Dios sea el que te diga qué tienes que hacer. Amados, venir un domingo a la iglesia no te garantiza nada. A cualquier iglesia. Lo que realmente te garantiza algo es empezar a tener una vida alineada al Señor. ¿Qué estaba pasando en este momento a Saulo? Sí, tú muy religioso, vas a las sinagogas todo el tiempo, estás enchufado directamente con los sumos sacerdotes, haces lo que quieres, te dan cartas para perseguir a los cristianos, pero no estás alineado conmigo. Tienes que dejar todo eso y ahora permitir que sea yo el que trabaje para que realmente te conviertas en un instrumento para que mi propósito se cumpla. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Reconocer, escuche, reconocer que necesitamos cambiar realmente nos transforma la vida. Pero ese cambio no es un cambio sencillo, porque ese cambio implica someter nuestra voluntad. Jesús, cuando habla a sus discípulos, ¿qué es lo que les dice? Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer primero? Niéguese a sí mismo, negación, que implica rendir y entregar nuestra voluntad ahora a Él. Niégate a lo que tú quieres, niégate a lo que tú deseas, niégate a lo que tú esperas, y ahora entonces empieza a estar atento a lo que yo quiero que tú hagas. Y lo primero que hace Dios es darle una instrucción contundente a Saulo, increíble. Le dice: ve y entra en la ciudad y ahora, escuche, y ahora se te dirá lo que tienes que hacer. Usted puede escuchar esto sonar como algo muy simple, pero para Saulo de Tarso no era algo simple.
Estás tomando al hombre de mayor autoridad eclesiástica en cuanto al tema de los cristianos y le está diciendo: ahora tú vas a entrar a la ciudad y un evangélico de esos de los que tú persigues es el que te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Aleluya. ¿Usted sabe con qué estaba trabajando el Señor? ¿Usted sabe con qué estaba tratando el Señor? Está tratando con el orgullo de Saulo. Dios estaba diciendo: Saulo, tú me eres útil, pero no como estás. Hay una frase muy famosa que hoy se está utilizando para traer adeptos a la iglesia, y es decirle a la gente: ven como eres. Y efectivamente, este es un lugar de puertas abiertas. Aquí Dios recibe al que sea. Lo que sí no te garantizo es que tú permanezcas siendo el que eres, porque cuando tienes un encuentro real cara a cara con Jesús, eres transformado. Tienes que ser transformado. Y lo primero que Dios empieza a hacer es empezar a tratar y a trabajar contigo. El decirle: ahora se te dirá lo que debes hacer, estaba diciéndole en pocas palabras: mira, Saulo, empieza a olvidarte de todo lo que tú crees saber, porque ahora se te va a enseñar cosas nuevas. Y escuche, Saulo de Tarso no era un neófito. El mismo Pablo habla de sí mismo en alguna de las cartas, y él dice: yo, Saulo de Tarso, judío de judíos. Él había sido formado por uno de los teólogos más importantes de su tiempo, que era Gamaliel. O sea, en pocas palabras, no simplemente era un militante, sino que era un hombre que conocía lo que decía creer. No era cualquiera. Y Dios toma al teólogo de teólogos y le dice: amado, agarra tu teología y métetela en el bolso, porque ahora alguien más te va a decir qué es lo que tú vas a empezar a creer. Por eso más adelante usted escucha al mismo Pablo diciendo: todo el conocimiento lo tengo por basura. ¿A causa de qué? Del Cristo revelado. O sea, él entendió que lo que creía saber realmente no tenía valor cuando vino Cristo y se le reveló. Lo que usted tiene que entender, iglesia, es que lo que usted cree saber, lo que usted cree tener, lo que usted cree ser, realmente no tiene valor cuando tú tienes un encuentro personal con el Cristo resucitado. Aleluya. Esto te cambia la vida. Y entrando y siguiendo, mira, lo importante aquí resaltar es que Pablo se dejó moldear, amado. Nosotros tenemos que convertirnos en un barro moldeable, que Dios pueda trabajar en nosotros. Mire, Dios quiere hacer cosas tan bonitas en nuestras vidas, pero a veces nuestra propia obstinación lo impide. Nuestra propia necedad, a veces nos oponemos a lo que Dios quiere hacer. Queremos escoger qué creer y qué no creer. Queremos escoger qué hacer y qué no hacer. Queremos seguir dirigiendo nuestra propia vida, cuando dice la palabra que cuando venimos a Cristo ahora somos esclavos por amor. Y a mí me gusta mucho ese término, porque resulta que el esclavo no decide qué obedecer de lo que le dice su Señor. El esclavo siempre dice: sí, mi Señor, como tú mandes. ¿Cuántos están sirviendo a Dios de esa manera? Yo creo que es tiempo que lo hagamos, amados. Y a veces esas órdenes del Señor van a ir en contra del deseo de mi corazón. Y este hombre entra a la ciudad, dice la palabra, va por la calle derecha, entra a la casa que Dios le indica. Irónicamente, a la casa de unos cristianos de los que perseguía. Lo más tremendo es que esos cristianos tampoco lo querían. Dice la palabra que Dios le habla por el Espíritu a un hombre llamado Ananías, y le dice a Ananías: mira, tú vas a tener que ir a este lugar, vas por la calle derecha, vas a entrar en una casa, porque allá hay un hombre que necesita que tú le regreses la vista y que tú le enseñes todo lo que él necesita saber, porque, escucha, y mira la palabra tan preciosa que utiliza: porque ese hombre me es útil para mi propósito. ¿Cuál fue la respuesta natural de Ananías? Señor, yo sé de quién de usted me está hablando, y yo a ese loco no le voy a imponer las manos. Si él es el que está persiguiendo cristianos, ¿cómo te puede ser útil? No, Señor, yo no voy a ir. Escuchen, y los cristianos de ese tiempo creían en Saulo de Tarso. ¿Cuántos evangélicos aquí se han sentido así? Que ni la mamá cree que se volvió cristiano.
Yo recuerdo cuando yo me convertí al evangelio, la gente me ve, ese evangélico no tiene nada. Aún todavía, ese pastor. El Saulo no creía a nadie. Finalmente Ananías vaya a hacer lo que Dios le mandó por obediencia. Dice que Ananías entró a la casa donde estaba Saulo de Tarso, le impuso las manos y las escamas cayeron de sus ojos. Escuche, eso representa algo. El encuentro con Jesús le cambió la visión. Mire, si a ti no te ha cambiado la forma de ver la vida, realmente no has tenido un encuentro real con Jesús, o lo has tenido pero no te has sujetado a lo que Él quiere hacer. Cuando tú te sujetas a la voluntad de Cristo en tu vida, entonces se te caen las escamas de los ojos. Empiezas a ver la vida de una manera muy diferente. Y evidencia de eso es lo que pasa después. Y entendemos que realmente hubo un cambio de vida en Saulo de Tarso. Porque lo primero que hizo es, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Tengo que bautizarme, bautícenme. Yo tengo acá cristianos a veces que llevan 5 años en la iglesia. Y uno le dice, hijo, ¿cuándo se va a bautizar? Pastor, es que todavía no estoy seguro. Es como hay parejitas que tienen 30 años viviendo juntos, tienen 6 muchachitos, y uno le dice, ¿cuándo se va a casar? Pastor, no estoy seguro. ¿Cuándo va a estar seguro? ¿Cuando le haga el 7º? Somos indecisos. Pero Saulo no tuvo ese problema. Tomó una decisión radical. Bautícenme. ¿Y sabes qué pasa después de que lo bautizan? Dice que salió a la sinagoga de una. Yo me imagino a los cristianos que habían en la sinagoga cuando vieron entrar a Saulo. Ay, Dios mío, ya nos vino a matar. Pero ustedes se imaginan la sorpresa cuando ven que Pablo empieza a predicar y empieza a hablar del Cristo resucitado y empieza a decir, es que yo me lo encontré en el camino y me habló y me dio una nueva visión. ¿Tú te imaginas la sorpresa? Porque un cambio real, un encuentro con Jesús se tiene que manifestar con evidencias reales de transformación. Nosotros no podemos seguir los mismos, siendo los mismos después de estar tanto tiempo en la iglesia, amado. Si no ha habido un cambio en tu vida, entonces revisa cómo está tu relación con Jesús. Porque una relación con Jesús te tiene que cambiar, te tiene que transformar. Y si eso no está pasando, hoy te tienes que evaluar y reconocer que a lo mejor estás muy Saulo. Te crees políticamente correcto, te crees religiosamente correcto, pero estás desalineado del propósito de Dios. Mira, amado, Cristo no va a venir por un lugar lleno de evangélicos. Cristo va a venir por una iglesia que está alineada a Él. El Señor enseñó a través del apóstol Pablo que el diseño de la iglesia es un diseño corporal, pero también habló que el cuerpo es la iglesia, pero la cabeza es Cristo. Y si nosotros somos la iglesia de Jesús, tenemos que estar alineados a Él, a su plan, a su sueño, a su propósito, a su deseo de nosotros. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, Señor, qué es lo que tú quieres de mí? ¿Hace cuánto usted no le pregunta, Señor, qué es lo que debo hacer? ¿Hace cuánto no le dice como Saulo, dame las instrucciones, Señor? Yo aprendí, amado, en mi camino del cristianismo, que es mucho más fácil cuando Jesús me da las instrucciones. Aprendí a consecuencia de golpes, errores y equivocaciones, que cuando hago las cosas a mi modo siempre termino mal. No sé cuántos de los que están aquí en algún momento han emprendido muchas cosas en su fuerza y han fracasado. Entonces, mi amado, si sigues utilizando la misma fórmula, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Yo creo que ha llegado el tiempo que nosotros nos alineemos al plan de Dios. Saulo, tal vez su destino, en su mente y en sus planes, era seguir siendo el perseguidor de cristianos, el héroe de las sinagogas. Pero Jesús tenía un plan mucho mejor para él. Y si hoy, amados, si hoy usted y yo estamos aquí recibiendo el mensaje de salvación y vida eterna de Cristo Jesús, es porque un día se levantó un hombre llamado Saulo de Tarso. Y te voy a explicar por qué. Dice la palabra que Dios dijo, este hombre me es útil particularmente para el ministerio. ¿Por qué? Porque Saulo tenía unas características que todos los demás apóstoles no tenían. Saulo tenía una característica específica. Primero, tenía el don para hablar correctamente.
Tenía un conocimiento de la cultura hebraica y de la cultura judía impresionante. Aparte de eso, era un hombre influyente en lugares de gobierno, al punto de que era respetado incluso por los gobernantes. Y más adelante, cuando usted empieza a leer la historia de los Hechos de los Apóstoles y muchas de las cárceles, de las cartas, se va a dar cuenta que el hecho de que Saulo de Tarso se haya convertido en Pablo permitió que el evangelio llegara a dimensiones que de otra forma no hubieran podido llegar. En muchas ocasiones Pablo estuvo delante de gobernantes dando confesión de fe de lo que hacía Cristo Jesús. En algunas ocasiones Pablo fue tomado preso y por su estatus de romano muchas veces no lo pudieron tocar, y eso permitió que el evangelio se expandiera a lugares que los otros apóstoles no pudieran haber llegar. Y en consecuencia, a causa del trabajo misionero de Pablo, es que hoy día podemos decir que en lugares como Latinoamérica tenemos el evangelio de Cristo Jesús. Entonces usted se imagina lo que hubiera sucedido si ese hombre en ese encuentro con Jesús no toma la determinación de hacer un cambio y una transformación en su vida. ¿Qué quiero decirle yo con esto? Lo que yo quiero decirle es que usted no sabe quién es usted, pero el que sí sabe quién es usted es el Señor. Y sabe que usted es útil para el propósito de Dios. Escuche que no he terminado. Y en los lugares que Dios te ha puesto y las posiciones que Dios te ha entregado son un medio para que el propósito de Dios se expanda. Mira, amado, en tu trabajo, en tu empleo, en el lugar donde tú te encuentras, en tu familia, tú eres una luz en medio de las tinieblas. Dios no te puso allí por casualidad, tú estás ahí porque Dios te quiere utilizar. Tal vez tú no lo entiendes ahora, pero si te sometes a la voluntad de Dios y escuchas su voz, como un día Saulo de Tarso decidió escucharlo, te vas a convertir luz en medio del lugar donde Dios te puso y vas a hacer que la vida de miles de personas sean transformadas. Tal vez hoy no te conoce nadie, pero tal vez en unos 100 o 200 años van a escribir el evangelio según San Félix. Y van a decir, es que Félix fue un hombre que impactó el campo en el lugar donde Dios lo puso, empezó a evangelizar. Cientos de personas se convirtieron de él, nacieron profetas, evangelistas, pastores. Dios va a decir, de pronto vas a encontrar la carta escrita, no sé, por el hermano Dani. Y va a decir en esa carta, Dios te puso en lugares de influencia, donde incluso personas del gobierno fueron tocadas por el evangelio de Cristo, y terminó transformándose el gobierno de la nación, y en la nación terminó humillándose a la presencia de Dios. Y Dios va a decir, ¿eso puede pasar conmigo? Claro que puede pasar. A mí me place cada vez que un alma se convierte, porque cuando alguien viene a los pies de Cristo, yo no sé a quién estoy mirando, pero Dios sí está viendo un propósito detrás de él. ¿Cuántos Saulos de Tarso se están levantando? ¿Cuántos Pedros? ¿Cuántos Juanes? ¿Cuántos Lucas? ¿Cuántos evangelistas? ¿Cuántos predicadores? ¿Cuántos salmistas? ¿Cuántos profetas? Tal vez se está levantando el próximo Marcos Witt aquí en este lugar y no lo sabemos. Solamente si escuchamos la voz de Dios. ¿Hay alguien aquí que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios? Yo quiero que se ponga sobre sus pies.